Adelante, John Gavidia. Entonces decíamos que desde que el arte religioso se empezó a expresar, empezamos a conocer todas las distintas pinturas acerca de la representación probable del apocalipsis, que nosotros hoy ya lo estamos viendo en fotografías reales, que circularon por todo el mundo recordándonos la fragilidad humana en estos tiempos en donde un pequeño e invisible agente microbiano nos está produciendo el miedo, que es la consecuencia de la incertidumbre, de no saber qué es lo que nos va a pasar y qué es lo que nos va a suceder. Y cuando vemos las imágenes que nos recuerdan cuál es más o menos la estadística global que existe hoy en el mundo, vemos que se sigue expandiendo el número, sigue aumentando el número de personas afectadas por el virus, pero siempre con un dato recurrente que desde las primeras pruebas estadísticas en China lo confirmaron, y es que más del 80% de los pacientes con coronavirus solo presentan síntomas leves como tos y fiebre, y la mayoría se recupera rápidamente de sus infecciones. Ahí es entonces cuando empezamos ya el concepto de ver el mundo medio lleno o medio vacío. Y los que somos optimistas, pues siempre lo vamos a ver medio lleno, los pesimistas lo verán medio vacío, pero los emprendedores definitivamente nos vamos a ir en búsqueda de más agua. Y es allí en donde tenemos que hacer hincapié en un elemento, y es en la mortalidad del 5% que estamos viendo con el virus. Pero en este evento global, que el 80% de las personas que son afectadas por el virus no presentan signos ni síntomas relevantes, es donde está la pregunta en donde deberíamos enfocar los esfuerzos máximos, especialmente para tener el miedo. ¿Por qué el 80% de las personas atacadas por el virus no hacen signos ni síntomas relevantes? Y entonces llegamos a este muy interesante mapa del CDC, del Centro para Enfermedades, para Control de Enfermedades y Prevención de los Estados Unidos, que nos muestra cómo, hay una correlación en la prevalencia de obesidad y en los casos complicados del COVID-19, y vemos cómo en los estados en donde hay menos prevalencia de obesidad, Montana, Dakota del Norte, Nuevo México, Maine, estos estados tienen menos número de casos complicados con COVID-19. Esto nos está mostrando un mapa que nos revela que a menor inflamación, menos complicaciones. La pregunta es, ¿podemos controlar la inflamación? Lo que hoy en inglés se llama, las publicaciones científicas, Chronic Low-Grade Inflammation. Y entonces allí es donde disparamos el cohete del conocimiento, porque gracias al estudio del genoma humano logramos introducirnos en esta área de los omics, los genomics, epigenomics, lipidomics, proteomics, glicomics, foodomics, transcriptomics, que le dieron luz a toda la investigación fundamental que nos está revelando cómo la firma que hace la metilación del DNA está generando en la inflamación crónica de bajo grado una asociación con las enfermedades complejas. Y cómo, cuando hablamos de inflamación crónica de bajo grado, hay una relación directa con el daño en el sueño, con las adiposidades disfuncionales, con el declinamiento de nuestras funciones cognitivas cuando nos vamos envejeciendo, y cómo este rol de la inflamación de bajo grado altera la flexibilidad metabólica de los viejos, y cómo esto puede ser modulado por la nutrición. Y entonces somos dermatólogos y aplicamos Botox y aplicamos ácido hialurónico en la cara, y tenemos complicaciones inflamatorias de la aplicación de estos fillers, y vemos cómo la inflamación que vemos en nuestros pacientes está perfectamente conectada con esta inflamación crónica de bajo grado. Y aquí vemos tres enfermedades que son pandémicas desde hace rato: la obesidad, la depresión y el síndrome del ovario poliquístico. Estas pandemias
que nos están afectando desde hace rato tienen como hilo conductor la inflamación crónica de bajo grado. Y vemos aquí un cerillo, un fósforo. Y vemos cómo hay artículos que nos hablan que los probióticos tendrían una acción protectora de estas características que generan la inflamación crónica de bajo grado. Pero resulta que en un niño lo que nosotros tenemos es un incendio, que no es un incendio, no, un fuego producido por un cerillo, por un fósforo. Pero si ese cerillo lo encendemos en la infancia, cuando llegamos a viejos vamos a tener un fuego brutal y abrasador que va a estar teniendo implicaciones directas en la calidad de vida y en la calidad de la salud en la medida en que nos vamos envejeciendo. Y es allí donde tenemos que revisar dónde comenzó todo, porque todo tiene un origen en algún momento determinado. Y la mitocondria es el origen de la maquinaria metabólica del cuerpo. Y vemos cómo, cuando hablamos de mitocondria, estamos hablando de estrés oxidativo, porque allí es donde respiramos el oxígeno y donde se respira oxígeno se produce estrés oxidativo. Pero cómo ese estrés oxidativo en la mitocondria se empieza a conectar con la inmunidad innata. Y vemos que esto, que es una mitocondria funcionando mal, empieza ella por la producción de especies reactivas del oxígeno en forma anómala a generar una activación del llamado inflamosoma y empezamos a producir prointerleuquina 1 alfa, 1 beta, hasta que ella se convierte en interleuquinas 1 alfa, 1 beta, y empezamos a generar todos los mecanismos que a nivel del núcleo, a través de la activación de genes, van a producir un disparo en los fenómenos inmunológicos que están asociados con la inflamación. Y eso entonces podríamos utilizarlo, ese conocimiento, para ver cómo los antioxidantes que controlan esas especies reactivas de oxígeno, esos radicales libres, pueden intervenir mejorando la función del sistema inmune en el envejecimiento. Y cómo empezamos a ver la conexión entre estrés oxidativo e inflamación, que no es otra que la conexión entre el deterioro, el no balance en el sistema redox con las fallas en el sistema inmune. Y llegan las enzimas antioxidantes, que son moléculas ávidas por ser antioxidantes antes que se dañe el DNA o la membrana celular. Las tenemos dentro de la mitocondria y en el citosol. Son la superóxido dismutasa, que hay una mitocondrial y hay otra en el citoplasma, la catalasa y la glutatión peroxidasa. Y aquí las tenemos, enzimas antioxidantes, haciendo parte de este universo de los antioxidantes, donde los antioxidantes no enzimáticos, como los minerales, los carotenoides, las vitaminas y estos polifenoles que hoy están a la moda, que el resveratrol, etcétera, 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 todos trabajan en sinergia, en equipo, en una función global de 360 grados para generar una acción controladora de la oxidación, que es a su vez controladora de la inflamación. Porque nosotros no podemos estar sistemáticamente antioxidados, tenemos que vivir en un equilibrio. El cuerpo necesita tener un equilibrio entre sus oxidantes, porque estos oxidantes cumplen funciones vitales en nuestra biología, y los antioxidantes para que esas funciones vitales no empiecen a ser nocivas cuando no queremos. Y repasemos rápidamente este fenómeno que se da dentro de nuestra mitocondria, porque cuando nosotros respiramos, este es el oxígeno, le llega un electrón para producir el O2 punto rayita, que es el radical hidroxilo, que gracias a la superóxido dismutasa se convertirá en peróxido de hidrógeno. Pero este peróxido de hidrógeno no lo queremos. Y entonces se activa la glutatión peroxidasa, que convertirá el peróxido de hidrógeno en agua, y se activa también la catalasa, que convertirá el peróxido de hidrógeno en agua. Si esto no funciona bien, entonces se va a generar la conocida reacción de Fenton, en donde el peróxido de hidrógeno, gracias a un ion metálico de transición, en este caso el hierro, pero también lo hace el cobre lo hace 10 veces más eficazmente, va a producir esto que se llama el radical hidroxilo, que es un radical libre del oxígeno, un oxidante que daña todo. Esta reacción de Fenton fue descubierta en el año 1876, y solamente para que entendamos el poder que tiene esta reacción, es la que se usa en sistemas de control de contaminación de aguas negras y de basureros.
porque este radical hidroxilo que tenemos aquí es tan poderoso para oxidar oxidantes que los daña tanto que los logra desaparecer, pero cuando está trabajando dentro de una célula humana, lo que está haciendo es una gran cantidad de daño. Entonces, en este mecanismo, si esta primera, que es la superóxido dismutasa, no arranca haciendo bien las cosas, catalasa y glutatión peroxidasa no la podrán hacer. Entonces, superóxido dismutasa se convierte en la protagonista de la función detoxificadora de nuestra mitocondria. Y entonces aquí que vemos que estas enzimas antioxidantes son las más poderosas, pero son en esta pirámide las menos presentes, las que tenemos en menor concentración. Y esto ya empieza a hablarnos de cómo el redox participa en los mecanismos de homeostasis del cuerpo. Pero si estamos hablando de mitocondria, tenemos que hablar de la teoría endosimbiótica del origen de las organelas, que fue postulada en 1967 y que dice que la mitocondria que tenemos los humanos o que tenemos los hongos o que tenemos en general los seres eucariotas no es más que esa mitocondria, que una adaptación de los primeros bacterias unicelulares que vivieron en el planeta Tierra. Y esas primeras bacterias unicelulares que vivieron en el planeta Tierra fueron evolucionando hasta que se convirtieron en mitocondria y vemos que son muy parecidas porque ambas tienen su propio DNA, ambas tienen la misma forma de fisión para dividirse y ambas están participando en funciones muy, muy similares en estos eucariotas, llámese animales, llámese hongos, llámese plantas. En las plantas las llamaremos cloroplastos, que es donde están cumpliendo sus funciones de fotosíntesis para poder interactuar con la luz del sol. Y estas señales redox pueden ser mediadas por la microbiota del intestino. Entonces empezamos a ver cómo todo se va completando, porque se habla de la teoría de la desaparición de la microbiota en la epidemia de las enfermedades crónicas. ¿Y cuáles son las enfermedades crónicas si no todas las enfermedades inflamatorias de este siglo XXI? Y este artículo fenomenal de Cell nos resume el papel de esta microbiota en la inmunidad y en la inflamación. Y nos recuerda que la microbiota tiene 4 componentes que son las bacterias, los hongos o micobioma, las bacterias o bacterioma, los helmintos o macrobiota y el viroma, que es el que proviene de la microbiota viral. Y toda esta microbiota, bacterias, hongos, virus y helmintos, hacen parte normal de la homeostasis humana. Y como hacen parte normal, empezamos a ver estudios que nos cuentan cómo la microbiota comensal en las infecciones virales tienen una participación que tenemos que conocer, porque cuando el virus llega a nuestro cuerpo, gracias a todas las bacterias, hongos y virus que tenemos en nuestro microbiota, se va a producir la activación del inflamasoma, que no es más que las interleuquinas, que van a generar migración de las células para que ellas produzcan la migración de células B, células T y macrófagos que finalmente atacarán. Gracias a que aquí empezaron esa microbiota comensal, una activación, van a atacar a este virus, en este caso del esquema, al virus de la influenza. Y entonces, esto sigue más allá porque nos empiezan a hablar del dominio cruzado de las interacciones de los virus con el microbioma. Y vemos cómo cuando el virus llega, está hablándose con las bacterias y cómo esta capsulita que ustedes ven acá, que es de un antibiótico, interviene en todo este metabolismo que se da para alterar o no la virulencia de esas bacterias, de manera que al final lo que nos queda más importante de este mensaje es que se causan infecciones virales latentes dentro de nuestra microbiota intestinal que van a producir activación del sistema inmune y que esta activación del sistema inmune nos va a prevenir de infecciones bacterianas ulteriores. Y entonces miren ustedes cómo otra vez todos estos procesos tienen
una participación en 360 grados que nos pueden llevar a esto que es la tormenta de citoquinas, mecanismo muy mencionado hoy en el COVID-19. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando de respuesta inmune, tenemos dos tipos de respuesta, la que llamamos no letal y la letal. Somos atacados por un agente infeccioso, nuestro sistema inmune lo reconoce y este reconocimiento del agente infeccioso llevará a un reclutamiento de células en el sistema inmune. Aquí es la parte importante, porque cuando las infecciones son letales, el sistema inmune no ve el agente infeccioso, él se esconde. Y como se esconde, hay una respuesta retrasada para producir el reclutamiento de células. Y acá se produce el crecimiento anómalo del patógeno que nos ataca. Y ese crecimiento anómalo, cuando es anómalo, va a generar un disparo brutal de interleuquinas, de factor de necrosis tumoral, porque el cuerpo va a tratar de compensar ese retraso. Cuando él descubre que este germen le cogió ventaja y que va mucho más adelante, entonces va a acelerar por completo su producción de citoquinas y es lo que se llama tormenta de citoquinas, que es lo que va a producir daño en el hospedero e incluso su eventual muerte. Mientras que cuando lo que tenemos es un reclutamiento normal, vamos a volver a la hemostasis y el hospedero sobrevivirá. Y entonces empezamos a ver que este redox que involucra la mitocondria, involucra la microbiota, involucra el sistema inmune, están todos participando en esta homeostasis y llegan más actores a esta puesta en escena. Porque vemos el rol crítico de esta interacción microbiota intestinal con sistema nervioso simpático, y aquí nos está hablando de su efecto en la regulación de la presión arterial. Y esto termina siendo muy importante porque nos han dicho desde el principio que las personas el grupo de personas con mayor riesgo de tener un desenlace fatal con la infección con el virus del COVID-19 son diabéticos, obesos, hipertensos, es decir, personas inflamadas entre sí. Y recordemos entonces que este sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático, son los que se encargan de tener funciones que son contrapuestas, porque el parasimpático contrae la pupila y el simpático la dilata, el uno activa la salivación, el otro la inhibe, y así sucesivamente en todas las funciones, desde la contracción o la relajación de la vejiga o en acciones que son complementarias, como la erección y la eyaculación. Y cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, entonces tenemos que recordar el nervio vago. Y cuando hablamos del nervio vago, empezamos a ver extraordinarias descripciones que nos hablan de su conexión con la microbiota en esto que llamamos el eje intestino-cerebro. Y este intestino-cerebro, este microbiota intestinal, este eje es un eje en donde descubrimos elementos en donde la neuroinflamación y en donde la homeostasis están perfectamente conectadas. Esta conexión nos está llevando a que revisemos cosas publicadas en el año de 1977. Esto no es medicina del siglo XXI, que nos habla que las infecciones virales pueden afectar nuestro sistema nervioso autonómico, infecciones virales de cualquier tipo, y que cuando afectan nuestro sistema nervioso autonómico nos van a enloquecer ese sistema de pesos y contrapesos que tienen el simpático y el parasimpático, y es lo que estamos viendo en nuestros pacientes críticos que llegan a los cuidados intensivos en esta pandemia. Y allí es donde llegamos ya hoy a este fenómeno descrito en el Journal de Inmunología de 2010, que nos habla cómo el sistema nervioso simpático incrementa las citoquinas proinflamatorias para exacerbar la patogénesis del virus de la influenza. Entonces, doctores, todo se conecta con todo. Y lo que antes habíamos descrito con unos protagonistas, hoy empezamos a tener otro, que es el sistema nervioso autónomo. Pero esto nos abre un universo fabuloso para hablar que en esta pandemia tenemos que dedicarle un tiempo a activar el parasimpático. ¿Por qué? En esta publicación alemana
nos recuerdan que la variabilidad de la frecuencia cardíaca por estrés se reduce por la ingesta de magnesio. Porque son medidas simples las que podemos tomar para activar nuestro sistema parasimpático. Recuerden que el simpático es el sistema que nos defendía del mamut o del tigre dientes de sable cuando nos venía a atacar. Y entonces es la reacción contra el estrés. Y entonces lo que nos hace correr y nos hace huir. Cuando estamos supremamente graves en un hospital, tenemos el sistema simpático disparado y activo y lo que necesitamos es activar el parasimpático, pero necesitamos activarlo desde antes de que nos enfermemos. Y para eso el magnesio no se nos revela como una herramienta que no consumimos casi porque él viene en las verduras, en todas lo verde que nos comemos porque viene en la clorofila de las plantas. Y entonces allí, cuando lo consumimos, volvemos otra vez a regular este sistema simpático y parasimpático que el miedo nos tiene activado el simpático, la incertidumbre nos tiene activado el simpático, la falta de trabajo nos tiene activado el simpático y necesitamos activar el parasimpático para poder quitarle herramientas a este virus de que nos haga daño. Pero aparecen entonces las coagulopatías como uno de los más recientes hallazgos en estos pacientes infectados por COVID-19. Y cuando vemos estas coagulopatías, vemos que incluso antes de la pandemia, en agosto de 2019, se recibe este artículo que nos habla del microbioma intestinal y el tromboembolismo. Y empezamos a entender que todo lo que sucede con los fenómenos tromboembólicos podrían tener su origen en una disbiosis intestinal. No tenemos las bacterias que debemos tener en el intestino, de tal forma que se activa todo un sistema molecular llamado TMA para producir a nivel de la circulación una tendencia que se llama la inmunotrombosis, que no es más que una facilitación para la formación de trombos. Todo eso originado en una disbiosis intestinal. Y entonces diríamos, ¿será que este virus SARS-CoV-2 tendrá que ver por esta vía con los mecanismos trombóticos que se producen? Pues doctores, hoy somos dermatólogos, nos hablan de las manifestaciones cutáneas que periféricamente conocemos los dermatólogos como perniosis, que no es más que una manifestación por hipoxia periférica. Y esta hipoxia periférica puede ser producido por estos fenómenos trombóticos que están hoy afectando a muchísimas personas y que esta disbiosis de la microbiota intestinal está vinculada desde hace mucho rato con estos trastornos que se llaman trombocitopenia inmune primaria y lo estamos viendo en los pacientes con COVID-19 que tienen como factor de mal pronóstico un incremento en el dímero D. Y cuando se produce un incremento en el dímero D, lo que nosotros vamos a ver es paciente con mayor riesgo de tener una peor respuesta a los manejos convencionales hospitalarios que le estamos haciendo. Cuando estamos hablando de incremento del dímero D, estamos hablando de mal pronóstico. Y aquí nos están poniendo un artículo que nos cuenta cómo este dímero D puede ser reducido gracias a la utilización de probióticos que van a regular esta microbiota intestinal. Entonces, ya vemos que a este circuito de mitocondria, microbiota, sistema inmune, sistema nervioso autónomo y sistema de oxidorreducción, ya se le empiezan a agregar nuevos protagonistas y es como el sistema inmune interviene el sistema de coagulación vía la microbiota. Pero nos hemos preocupado desde el principio por lo que pasa en el pulmón de los pacientes enfermos. Y vemos cómo la microbiota de los alvéolos y de los macrófagos está perfectamente interconectada en los pulmones. Y cómo tenemos en estos alvéolos una microbiota que va a encargarse de producir unas citoquinas que tendrán incluso actividad antimetastásica
y vemos entonces cómo todo lo que pasa en esa relación del macrófago alveolar con la microbiota está totalmente interconectada entre sí, y esa interconexión de todos estos sistemas nos llevan a un nuevo universo que es el llamado eje intestino-pulmón. Y cómo la alteración de este eje intestino-pulmón tiene un lugar en las enfermedades respiratorias, y aquí estamos hablando de la comunicación entre órganos o entre reinos. Y esto se da porque nosotros en el pulmón, ¿qué tenemos? Tenemos este sistema inmune del pulmón con sus correspondientes asociados, que son la bacteriobiota, la virobiota y la micobiota. Y estos están en permanente conversación ¿con quiénes? Con la bacteriobiota, la virobiota y la micobiota del sistema gastrointestinal. Entonces, doctores, vemos cómo la conversación entre estos reinos, el reino pulmonar y el reino gastrointestinal, están descritos desde este tiempo para hablarnos que la disbiosis de la microbiota del pulmón tiene un impacto en la inflamación, y que muy probablemente cuando nos vamos envejeciendo, como tenemos una disbiosis propia al proceso de envejecimiento, eso nos va volviendo blanco del ataque del COVID-19. Y aquí nos repasan otra vez este mecanismo en donde un pulmón sano se comporta muy distinto a un pulmón disbiótico a la hora en que sea afectado por un agente externo. Y entonces este eje intestino-pulmón se suma a esta consideración, y volvemos otra vez a esta mención del rol de la microbiota en la inmunidad y en la inflamación de nosotros, Homo sapiens, en este planeta Tierra. Pero se nos ha dicho y se nos ha insistido que lo otro que se altera terriblemente es la ferritina, y que una ferritina alta es un factor de pésimo pronóstico en un paciente que llega a un hospital. Y nos encontramos como los metabolitos microbianos son los que dan las señales que se requieren para la homeostasis del hierro sistémico. Y esto termina siendo muy importante porque cuando vemos lo que pasa con el hierro y con las bacterias, empezamos hoy a saber y a entender que son ellas las que definen cuánto hierro es lo que se va a absorber, y por lo tanto cuánta ferritina se va a producir para transportarlo. Y ahí es donde viene el mecanismo interesante, porque la ferritina es un epifenómeno. Epifenómeno es una palabra espectacular en biología, porque nos define la presencia de un elemento sin que podamos saber si es causa o efecto. Y entonces cuando hay un incremento en la ferritina en los pacientes que están afectados del COVID-19, sabemos que está allí presente, y que cuando es muy alta esta ferritina es de muy mal pronóstico, pero no sabemos si es una causa o si es un efecto. Lo que sí sabemos es que podríamos acudir a controlar la sobreproducción de ferritina, que es una secuela última del estrés oxidativo, con moléculas como el ácido alfa lipoico, que trabajan perfectamente en equilibrio, en llave, en sinergia con la superóxido dismutasa. Y entonces vemos cómo a todo este sistema le agregamos ya el eje intestino-hierro. Esta visión de 360 grados es la que la tiene la biología, porque la biología humana la podemos empezar entendiendo en 45 y después se nos va redondeando a 90, va subiendo a 180, hasta que logramos comprender que todo en biología son 360 grados, y que todo tiene que ver con todo, y que esta reacción de Fenton que describí al principio, en donde los iones metálicos covalentes producen este hierro, podría ser la desencadenante primaria de toda la larga lista de eventos que estamos viendo, y estamos preocupados por describir una fisiopatogenia supremamente compleja y densa sin que estemos buscando la etiología. Y recuerden, doctores, que la fisiopatogenia, que es el frenesí después de la segunda mitad del siglo XX en la medicina, nos hizo que nos olvidáramos que las enfermedades tienen etiología, tienen causa, y que cuando encontramos la causa podríamos resolver mucho más rápidamente las dudas.
Y me encanta citar los modelos aeronáuticos porque los aviones son un buen ejemplo de lo que pasa en la biología humana, porque todos los sistemas de un avión están conectados entre sí, pero además porque un avión tiene 3 sistemas hidráulicos, 5 computadoras, 3 sistemas electrónicos, todo para reemplazar al otro exactamente igual a lo que pasa en la biología del Homo sapiens. Por eso no podemos ver lo que pasa en la enfermedad con una visión lineal. Lo que hemos tenido siempre es una visión de causa-efecto, que es lo que produce la etiqueta del diagnóstico. Y entonces hoy estamos absolutamente enredados en decir, es que lo que tenemos aquí es una microtrombosis generalizada. Doctores, la visión lineal lo que nos produce es una alteración de la toma efectiva de decisiones, porque se nos olvida que tenemos que ver todo en contextualización de 360 grados, pero seguimos haciendo lo mismo. Los muertos en España fueron los mismos que en Italia y los mismos que en Estados Unidos porque seguimos haciendo lo mismo. Y el señor Einstein lo dijo, que locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados diferentes y seguimos haciendo lo mismo. Señor Alexander von Humboldt visitó América durante 5 años. Estuvo primero en Venezuela, después en lo que hoy es Colombia, después en Ecuador, y escribió su libro Naturgemalde, en donde como hilo conductor dijo que todas las fuerzas de la naturaleza están entrelazadas y entretejidas. Todas las fuerzas de la naturaleza están entrelazadas y entretejidas exactamente igual que pasa con todas las fuerzas de la biología. Y cuando este es un dibujo de su libro, yo llegó a lo más alto de la cumbre del Chimborazo, que en ese momento se consideraba la montaña más alta del mundo en el Ecuador, el doctor Alexander von Humboldt logró como una revelación entender que la conexión de todos los sistemas era la que podía explicar que si talábamos los árboles nos quedábamos sin agua y que íbamos a alterar por completo la vida en este planeta como nosotros lo conocemos. Cuando llegó a México, hizo esta afirmación: el Reino de Nueva España produce por sí solo todo lo que el mundo necesita. Y ninguna ciudad del nuevo continente presenta establecimientos científicos tan grandes y sólidos como los que hay en la capital de México, y estoy hablando del año de 1800. Esto de evaluar en 360 grados, considerando la microbiota, la inmunidad, la oxidación, nos recuerda algo absolutamente indispensable, y es el contexto, porque resulta que sin el contexto nosotros vamos a tomar siempre decisiones lineales sin considerar que una persona obesa, diabética o hipertensa está viviendo en un contexto que es completamente distinto al quien no tiene estas preexistencias en su vida. Y cuando hablamos de contexto, hablamos de esperanza. Y cuando hablamos de que hay esperanza, decimos que todo este conocimiento nos está revelando por qué el 80% de las personas no se enferman. Y por qué cuando en el Apocalipsis 11, 18 nos recuerdan esto, que ha llegado el momento de juzgar a los muertos, de premiar a tus siervos los profetas, a tus santos y a cuantos honran tu nombre, ya sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Y quiénes destruyen la tierra? Estos, doctores. Esto está destruyendo la tierra, la basura que nos estamos comiendo. Y esa basura está volviendo unos demonios a nuestros niños completamente deformados, pero tenemos soluciones. Podemos destruir ese demonio con la abundancia de frutas y de verduras que existen para que podamos hacer desaparecer esa inflamación crónica de bajo grado que ha generado obesidad, diabetes, hipertensión y todo lo que tenemos. Hay que hacer algo, pero tenemos que entender que toda esta descripción lógica que hemos dicho hoy, no siempre lo lógico es la verdad, pero no nos podemos quedar de manos cruzadas. Y por eso hacemos sugerencias basadas en la ciencia para que apaguemos el incendio.
Estamos incendiados y hay que apagar el incendio. Por eso hoy sugerimos un cóctel de probióticos en donde existan muchas cepas que se tomen para reparar esa disbiosis, un cóctel de antioxidantes para reparar el estrés oxidativo con base en la superóxido dismutasa, en el lipoico, en el magnesio y en los curcuminoides. Y todos estos elementos, si lo hacemos desde antes, podrían lograr que nosotros hiciéramos parte del 80% de las personas que cuando son atacadas por el COVID-2, el virus que genera la enfermedad del COVID-19, no tengamos las manifestaciones y las complicaciones que hemos conocido hasta hoy. Por eso quiero insistir, hay esperanza, tenemos solución, arranquemos a consumir una buena dieta, a hacer ejercicio, a activar el parasimpático, a controlar el estrés oxidativo. Muchísimas gracias. Wow, muchísimas gracias, John. Hay muchas preguntas que me llegan por WhatsApp, muchas que nos llegan en el chat aquí, en las preguntas y respuestas. Por favor, no dejen de preguntar ahorita relacionado a la vez pasada. Yo te tendré la primera pregunta, pero un saludo a la doctora Catalina, a la doctora Palomino, a Gabriel Romero, a la doctora Diana, María y Rurita, que nos alcanzó, las doctoras de Querétaro, doctora Lievana Arroyo y Rosales, Olga Macías, doctora Verduzco de Guadalajara, saludos, Gigi Paguaga, la doctora Ingrid de Haut, saludos. Y justamente empezando, John, ¿qué diferencia hay desde la vez pasada que nos hablaste? ¿Qué validas o qué invalidas de tu teoría del ion del hierro y de lo que estabas asumiendo la vez pasada? ¿Y qué cambio ha habido de tu plática anterior para empezar? Para empezar, en la charla, en la conferencia anterior, habíamos hablado de cómo un grupo chino había descrito, utilizando todos estos sistemas de los omics, que el virus estaba atacando el anillo del M de la hemoglobina en el glóbulo rojo humano y que por esta vía estaba sacando los hierros, que era lo que producía los disparos en las ferritinas, y que esto era lo que estaba generando la disnea que tenían los pacientes y todas las complicaciones ulteriores hipóxicas que se empezaron a ver. Pero un grupo de bioquímicos de los Estados Unidos sacaron un artículo espectacular revelando cómo el tamaño del virus lo hacía absolutamente imposible de acomodarse en este anillo del M. Como solamente por un efecto físico de tamaño. El tamaño del virus no puede ocupar este lugar. Y como el virus no puede ocupar este lugar por tamaño, esa teoría que en su momento se mostró como la que revelaba todo lo que estaba sucediendo desde el punto de vista fisiopatogénico, resultó no ser real. Entonces, hoy lo que estamos viendo es que probablemente, y hay un grupo francés que ya sacó una publicación de eso, que lo que hace el virus es que ataca la microbiota intestinal y que cuando ataca la microbiota intestinal produce una disrupción de todas estas funciones que describí yo hoy y que cuando todas estas funciones se alteran, se va como una cascada produciéndose todos estos elementos de deterioro que están absolutamente ligados a la función de la microbiota. Entonces, la microbiota tiene funciones que tienen que ver con regulación del sistema nervioso simpático, que tiene que ver con regulación de todos nuestros sistemas de coagulación, que tiene que ver con el eje intestino-pulmón, que tiene que ver con todas las relaciones y con todas las funciones que sabemos hoy que tienen nuestras bacterias que no pueden hacer nuestras células humanas. Y uno de los elementos que ha deteriorado nuestra convivencia con las bacterias es su mala fama, porque cuando la gente se moría en el siglo XIX era por una infección bacteriana que gracias a la llegada de la penicilina con Alexander Fleming, inmediatamente empezamos a controlarlas y nos volvimos frenéticos amigos de los antibióticos y nos volvimos utilizadores de una expresión que aman los intensivistas y los infectólogos y es hay que cubrirlo. Cada vez que tienen un paciente crítico,
la expresión más usada en medicina crítica es al paciente hay que cubrirlo. Y lo llenan de antibióticos porque hay que cubrirlo, considerando que nuestras bacterias son enemigas y resulta que nuestras bacterias son nuestras principales aliadas en el proceso de la biología. Son tan aliadas, no, todo el contexto, no solamente bacterias, sino virus, sino también parásitos, que hoy, cuando hablamos de la pandemia mundial de alergias, se sabe que los países desarrollados, en donde todos sus habitantes, el 25-30% tienen una alergia a alguna cosa de algún nivel de severidad, es porque en los países desarrollados acabaron con el parasitismo. Y resulta que nosotros podemos y debemos vivir con un número de parásitos decente y mínimo que le enseña a nuestro sistema inmune a reaccionar. Solamente a los dermatólogos les digo, ¿qué pasa con los parásitos? ¿Cuál es la célula que elevan? El eosinófilo. ¿Y el eosinófilo? Y la inmunoglobulina E, los parásitos. ¿Y cuál es la acción que se presenta en las alergias? Un disparo en eosinófilos y en inmunoglobulina. Entonces, la correlación es absolutamente clara y la pandemia que tenemos hoy de todas las enfermedades inflamatorias, incluida la alergia, es lo que está pasando por el daño que estamos haciendo en la microbiota y el cambio que tiene que ver de esta concepción fisiopatogénica de eventos es porque hoy ya conocemos que lo que está haciendo el virus o lo que estamos, o conocemos no, estamos buscando, y este grupo francés ya está yendo muy allá porque adicionalmente están hablando de cepas específicas de bacterias afectadas en el intestino, que dicen que cuando son atacadas por el virus, produce tal disrupción de toda esa sinergia bacteriana que nosotros tenemos allí, que se desencadena la cascada de eventos fisiopatogénicos que hoy más o menos traté de contarles hoy y traté de contarles su conexión con la microbiota y todo esto conectado con el sistema redox, porque la microbiota y el sistema redox van de la mano. Si tenemos estrés oxidativo y nuestra microbiota está mal y está mal nuestro sistema redox, entonces estamos el doble de enfermos. Si tenemos un sistema redox que funciona con cierta eficacia y con nuestra dieta, es que nuestra dieta no solamente nos provee antioxidantes, sino que nos provee los elementos para regular la microbiota. El principal regulador de la microbiota del intestino es la comida. Por eso, si comemos bien, tendremos buena microbiota y buenos antioxidantes, y si comemos mal, no los tendremos. Pero como hemos comido mal toda la vida, necesitamos una ayuda extra con suplementos de antioxidantes y con suplementos de probióticos para poder llegar a un punto de equilibrio a partir del cual, con una buena alimentación, podamos mantenernos bien de aquí en adelante. Justamente, John, qué bueno que lo menciones. Hay muchísimas preguntas aquí de Isabel Arias, de que te mandan un saludo, la doctora Espinal, la doctora Liz nos manda un saludo, Denise Rodríguez, salud Denise, hasta Monterrey, en francés. Nos preguntan si puedes repetir, tanto en probióticos como antioxidantes, el tipo de producto, la marca, la dosis, y si se debe tomar la mañana, la noche, interacción con medicamentos. Nos vuelves a dar una catedrita de uso de probióticos y a ver en México a cuáles tendrían acceso, y después pasaremos a los antioxidantes y Yair nos mostrará parte de la solución que tenemos dentro de la oferta de Auvernia, pero no limitada a nosotros. Probióticos, ¿qué nos puedes aconsejar a todos los médicos mexicanos en particular que nos escuchan? El adulto tiene dos grandes familias de probióticos que son los bacteroidetes y los firmicutes, que son los que componen el 90% de la microbiota intestinal. Para regularlos, nosotros necesitamos una bacteria que se llama el Bifidobacterium infantis. En México viene en productos que son blended, que son los que traen muchas cepas. Ahí debe venir Bifidobacterium infantis, pero también en México existe una marca del Bifidobacterium infantis solo que se llama Alflorex. Esta es la marca del Bifidobacterium infantis solo. Pero es muy importante que exista porque se sabe que el Bifidobacterium infantis es una especie de director de la orquesta.
¿Qué es la microbiota? No es más que una orquesta sinfónica que tiene toda la lista de instrumentos, porque cada instrumento, llámese oboe, llámese fagot, llámese saxo, llámese violín, llámese violonchelo, llámese guitarra, guitarrón, todos estos instrumentos dan una tonalidad distinta que cuando trabajan en equipo producen la melodía. Y entonces no podemos pretender que vamos a tomar todos enterogermina, porque la enterogermina es un producto espectacular. ¿Por qué es espectacular? Porque la enterogermina tiene una espora, entonces ella cuando entra al intestino, toda se recompone, a diferencia de los demás probióticos, que hay que tomarlos en alta cantidad, porque hoy en día no existe un patrón que nos permita decir cuántos probióticos de los que nos tomamos se recompondrán adentro, porque por su sistema de producción, que se llama liofilización, que es deshidratación en frío, estas bacterias quedan dañadas y se daña por la deshidratación. Y por eso, cuando te dicen que es que aquí hay 10 millones de cepas, no se preocupen porque, doctores, de esas 10 millones de cepas, 10 billones, perdón, porque vienen billones, no sabemos si se van a reconstituir dentro del cuerpo 1, 2 o los 10 billones. Por eso, el probiótico se toma en cóctel que tenga todas las múltiples cepas que deberían tener Bifidobacterius infantis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus. Se debe tomar en forma repetida, o sea, al desayuno, a la comida y a la cena, en la mañana, al mediodía y en la noche, repetida para asegurar que esa recomposición pueda estar dentro de los estándares que se necesita. Porque mire, los estudios que se hacían antes con probióticos decían todos, no es que los probióticos no sirven para nada. Pues claro, no sirven para nada porque un poquito de probióticos no sirve para nada, doctores. Usted no le dice a una persona que tiene un acné severísimo que se tome una isotretinoína cada año, porque no le sirve la isotretinoína anual. O sea, ustedes tienen que dar la dosis que el paciente requiere para aliviarse, y con los probióticos es exactamente igual. Y por eso la indicación es desayuno, almuerzo y comida. No conozco las marcas en México, entonces cada marca tiene mezclas distintas. Lo que yo les aconsejo es vayan a la farmacia, mírenla ustedes o entren por internet, mírenlas ustedes y revisen que tengan múltiples cepas, que ojalá puedan tener el Bifidobacterius infantis y que acompañen esas múltiples cepas 3 veces al día, en la comida del desayuno, en la del al mediodía y en la de la noche. Otra indicación. Y esto, bueno, esto es muy interesante porque esto es medicina nueva. Como es medicina nueva, apenas estamos empezando a ver efectos colaterales. Yo como los uso hace casi ya 4 años, entonces veo que hay pacientes, por ejemplo, que se les altera un poquitico su ritmo intestinal al comienzo. Es una minoría, esto lo que estoy diciendo es una minoría. Entonces hay unos, o sea, los estreñidos lo aman porque el que toma probióticos en esta dosis recupera su hábito intestinal diario. Y entonces empezamos a entender que el estreñimiento no es un problema del músculo de la pared del colon, sino que es un problema de la microbiota, no es un problema del continente, sino del contenido. Y entonces el paciente que toma probióticos, se le mejora el hábito intestinal en los estreñidos, y en los que no son estreñidos puede pasarles que se les haga más blando al comienzo. Eso es solamente al comienzo. Algunos incluso pueden referir, algunos un poco de dolor abdominal, algunos un poco de distensión. Entonces lo que se les sugiere es simplemente disminuya la dosis que estamos mandando 3 veces al día a 1 vez al día y la va incrementando progresivamente mientras esa microbiota enferma y disbiótica logra aceptar los nuevos que llegaron a cumplir una función rejuvenecida y a restablecer esa microbiota disbiótica y dañada desde hace mucho tiempo. Hay un dato muy importante, y es que de los medicamentos que existen en el mundo, que ya hoy todos están evaluando a la luz de la microbiota, hoy 28 de abril del año 2020, se sabe que el 70% de los medicamentos disponibles en el mundo son modificados por la microbiota. O sea, si ustedes tienen la microbiota que es, los van a modificar para bien, y si tienen una microbiota disbiótica, no los van a modificar para bien. Entonces esto es supremamente importante porque el efecto colateral en términos de
de interacción con drogas es que debe hacer que funcionen mejor. Entonces, si funcionan mejor, podríamos eventualmente, porque esto sí es un planteamiento que apenas está conociendo de él, necesitar menos dosis del medicamento convencional que tomamos. Esto en términos de interacciones con los probióticos. Súper. Te mandan saludo Gilberto Adame, Leonel Fierro y muchos otros conectados como Mavi Palacios hasta Chihuahua. Preguntan sobre probióticos, si es Alflorex, si es Floratil Lactipan. Les propongo que contigo revisemos, lo pongamos en un WhatsApp y se lo mandemos en los chats y en las redes para justamente aclarar muy precisamente los contenidos y después investigar para ellos y con los doctores que ya saben las marcas y ayudarles. Probióticos, ya lo dijiste, la posología en niños. ¿Hay una diferencia de uso de probióticos? ¿Lo recomiendas, no lo recomiendas? ¿Cuál es tu pensamiento? Uy, sí, en niños es absolutamente indispensable. Yo tengo 2 niños, mis hijos tienen 7 y 4 años. Los toman desde el momento en que nacieron porque mi señora no dilató en el momento del parto y hubo que llevar la cesárea. Niño que nace con cesárea es un niño que ya está fregado, ya está jodido. ¿Por qué? Porque tiene un retraso en la formación de su microbiota. Entonces, hoy vemos, y es una pregunta que nunca hacemos porque no, la consideramos irrelevante, no le preguntamos a los niños con dermatitis atópica o a nuestros niños que tienen formas precoces de acné, el acné infantil, no les preguntamos si nacieron por cesárea o por parto natural. Y cuando empecemos a hacer la pregunta, ustedes van a descubrir que los niños que nacieron por cesárea tienen un patrón inflamatorio muy superior a los demás. Entonces, están indicados en niños. Hay probióticos específicamente desarrollados para niños. Ustedes los van a ver en sus países, en México. Y entonces hay probióticos para niños. Entonces, ellos tienen, a partir de los 2 años, ya la microbiota de un niño de 2 años y de un adulto sano de 40 es más o menos la misma. Pero lo que se trata de hacer con los niños es privilegiar más la presencia de lactobacilos que sobre los bacteroidetes, pero ya digamos eso es minucia que la industria fabricante de probióticos conoce bien y entonces ustedes van a poder encontrar niños. Mis hijos toman probióticos y sus patrones inflamatorios que son hereditarios por vía de la madre, uno tiene que aprovechar porque no todo puede ser por vía de uno. La mamá tiene una familia que son asmáticos, riníticos, dermatitis atópica, tiene la atopía completa, pues resulta que mis hijos no la tienen. Entonces, ¿que se lo puedo atribuir a eso? Yo diría que sí, porque mi hija tuvo una bronquiolitis a los 4 meses y la neumóloga pediatra me dijo, usted prepárese que su hija será asmática. Al día de hoy, mi niña tiene 4 años y no ha tenido ningún episodio de asma porque yo me comprometí a demostrarle a ella y ella se volvió ya fanática de los probióticos. Toda la literatura que hay, toda la literatura, es que insisto, yo aquí lo que hice hoy y lo que hago siempre es ser un relator de las investigaciones que hay. Lo que hacemos cuando hablamos de inflamación de piel, sí les cuento lo que estamos haciendo y los resultados que hemos tenido nosotros en nuestro grupo con dermatitis atópica y con acné, especialmente el acné de las mujeres adultas, utilizando probióticos y con rosácea, que ahí es donde hemos tenido los resultados más impresionantes, al punto que hablamos de curar la rosácea, no de controlarla. Entonces, pero esto es, estos pacientes que tienen rosácea y que tienen formas de acné tardío de las mujeres premenopáusicas, lo que ven cuando les suministramos los probióticos es una mejora global en muchos aspectos de su vida y he tenido, o sea, anécdotas no termino de contarlas nunca, o sea, mujeres que me dijeron que nunca en su vida conocieron una menstruación sin cólicos incapacitantes después de tomar probióticos para su acné tardío, desaparecieron los cólicos menstruales. Y está la literatura que cuenta el mecanismo por el cual esto pasa y ahí les acabo de dar yo un adelanto cuando les hablé del impacto de la microbiota en el sistema nervioso autónomo. Entonces miren que no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, doctores queridos, no hay nada nuevo bajo el sol. Abran su computador, entren a PubMed o busquen por Google directamente y empiecen a ver, y esta semana tuve una conversación con un gran amigo nefrólogo que no sabía yo que en este año, en 4 meses, lleva 4 pancreatitis. Y mientras me contaba, yo abrí el computador y puse microbiota y pancreatitis. Y le dije, ¿oíste?
mira todo lo que hay de microbiota y pancreatitis, o sea, lo que debe tener es una disbiosis porque... Y el hombre anda fascinado diciendo, oiga, ¿será que por ahí es el problema? Porque nadie le ha encontrado la solución. El año pasado hizo como 7 episodios y este año llegó a 4. Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol. Es simplemente abrir el computador y mirar lo que hay en probióticos. Pero cuando ustedes buscan probióticos, antioxidantes y algún otro patrón inflamatorio, sí que se van a encontrar respuestas positivas. Y ahí, Emanuel, es donde se nos convierte en una obligación en este tiempo de pandemia proteger a nuestros pacientes mayores con riesgo, los que tienen enfermedad pulmonar, los fumadores, los diabéticos, los obesos, los hipertensos, protegerlos con el cóctel de probióticos que ya mencioné y agregarle el de antioxidantes para pasar indemnes por esta pandemia. Terminando con probióticos, antes de llegar a los antioxidantes, unos minutitos de recordación para dosis. Dosis de probiótico y tiempo que lo das, si es dosis masiva, sostenida, por razón necesaria o de forma continua. Para terminar con probióticos, y te mandan saludos y felicidades, y está tan feliz la doctora Arias y el doctor Adame, que dicen que pues justamente en acné te siguieron tus consejos y desde hace años ya complementan en la importancia de la dieta en el tratamiento coadyuvante. Entonces, probióticos, dosis y tiempo de tratamiento. Al doctor Gilberto Adame, al doctor Isabel Arias de Adame, un abrazo inmenso y pues y muchísimas gracias, me honra mucho tenerlos hoy en este auditorio. Y bueno, y a todos los amigos, a Lionel y a todos los que me has mencionado hoy. Y a ver, los probióticos, insisto, la ciencia que hay alrededor de la terapéutica con probióticos, eso sí es nuevo. Sobre eso sí hay muy poquitos datos. Entonces, lo que nosotros tenemos es de pioneros. ¿Por qué? Porque fuimos nosotros los que impusimos el concepto de dosis de impregnación, que hay que darlos en alta dosis. El problema de los probióticos, hay que recordar a los pacientes, los probióticos son caros. Entonces, tomarlos en dosis de impregnación les va a costar una lana. Pero usted les advierte de los efectos positivos que va a tener en su salud y la gente va a tomarlos con gusto. Y cuando los ven, porque el efecto positivo en la salud los ven antes del mes, la gente ajusta el tratamiento que yo les sugiero, que es de 3 meses. 3 meses, ¿por qué? Porque en estos 3 meses de dosis de impregnación, desayuno, comida y cena, en estos 3 meses lo que nosotros logramos es generar toda una masa crítica de recomposición por una nueva microbiota sana. Porque es que resulta que esa nueva microbiota que llega se tiene que acomodar a un ambiente muy hostil. Lo que usted se toma es un ambiente, llega a un ambiente muy hostil, particularmente cuando ya hay gérmenes patógenos que predominan. Entonces la única forma es ahogar al germen patógeno que estaba ahí mandando con una cantidad abundante de nuevos probióticos. Entonces, la sugerencia es desayuno, almuerzo, comida, desayuno, comida, cena, durante 3 meses, y a partir del tercer mes bajarlo a una dosis diaria, para con esa dosis diaria tener durante otros 3 meses una fase de mantenimiento mientras ya se da una regulación vía dieta. Pero si el paciente sigue comiendo las mismas cochinadas que ha comido siempre y sale de la casa y lo que sale es a buscarse donde le sirven porquerías en la calle, pues entonces va a tener que mantener un suministro permanente, porque esto es cambiar el hábito de vida y sumarle una propuesta terapéutica con probióticos y con antioxidantes. Interesantísimo. Para terminar, llegamos a los antioxidantes. Si Yair nos puede mostrar, hubo muchas preguntas sobre la superoxidismutasa, una de las 2 marcas presentes en México de laboratorios Isoceles, Sodimel, y nosotros tenemos la Glisodinsky Nutrients. ¿Puedes repetir en cuanto a dosis y qué recomendación tienes de antioxidantes? Nos pregunta la doctora Liz, la doctora Eliana, recordando que antes de ser dermatólogos, muchos hicieron 1 o más años de medicina interna y que todo conecta y están felices de tener eco, o al menos que recuerdes su esencia como internistas. ¿Nos podrías decir de superoxidismutasa y de antioxidantes en general? Y después el mismo Gilberto Adame quiere saber de cúrcuma después. Gracias. Curcuminoides, este es un mundo fascinante. No, Gilberto, yo te llamo más tarde y te cuento porque no vamos a terminar esto y aquí mis hijos
Mis hijos me están reclamando desde hace rato para la cena, pero no, venga, terminemos. Cuando una persona tiene un estado de estrés oxidativo acumulado, lleva años acumulándolo. Eso no es de ahora, llevamos años. Entonces, por eso hoy hablamos de darle Glisadin en dosis de impregnación. Entonces, ¿qué sugerimos? Esta fórmula anti-aging, aquí dice por porción 500 miligramos de Glisadin. ¿Qué significa una porción, Emanuel? Las 3 cápsulas son... Cápsulas. Sí. O sea, muy bien. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí es darle al paciente, déjame, yo pienso porque nuestras cápsulas vienen de 250 miligramos en Colombia, se llama AUX Therapy. Y el AUX Therapy que se consigue en Colombia viene en cápsulas de 250 miligramos y yo al paciente le prescribo en el primer frasco, que es un frasco que trae 60, que se tome 4, o sea, un gramo al desayuno y 1 gramo al mediodía. En tu caso, tendrían que ser 6 cápsulas al desayuno y 6 cápsulas al mediodía en el anti-aging formula. En la dosis de impregnación. En la dosis de impregnación. Cuando logramos resolver con ese, ¿cuánto trae el Glisadin Skin anti-aging formula? ¿Cuántas cápsulas trae? 90. Trae 90. O sea, sí, ese primer frasco tomado con esas 6 dosis diarias, son 15 implicaría días. que en 15 días se le acaba al paciente. El segundo frasco, entonces lo bajaríamos a 2 al desayuno y 2 al mediodía, que le va a durar casi el mes. Y a partir del tercer frasco, le dejaríamos las 2 del desayuno o 3 del desayuno en forma rutinaria, en forma de mantenimiento. Esta es más o menos el tema, o sea, el tema es iniciamos dándolo en dosis 1 gramo al desayuno y 1 gramo al mediodía en superóxido de dismutasa, que después bajamos a 750 miligramos al desayuno y 750 al mediodía, y después terminamos ya dejándolo en dosis de mantenimiento de 500 miligramos en forma cotidiana. Eso es más o menos, hablando en miligramos, lo que hacemos con la superóxido de dismutasa. Estoy hablando de miligramos de superóxido de dismutasa. Los demás compuestos que tiene esta fórmula son compuestos que por incrementar la dosis no hacen ningún daño porque todos son hidrosolubles y si el cuerpo no los necesita los va a orinar, entonces no pasa nada. ¿Y qué hay justamente de la vitamina D que ha sido propuesto como un tratamiento coadyuvante en pacientes COVID? Nos pregunta la doctora Diana Vera. A ver, fue que no alcancé, para no alargar la plática, a comentarles que hoy sabemos que la pandemia de hipovitaminosis D es la pandemia de disbiosis. Porque lo que nos enseñaron, acuérdense que la vitamina D se produce en la piel y se tiene que activar en el riñón y se tiene que activar, y lo que nos enseñaron de su activación hepática cuando se vuelve hidroxivitamina D, resulta que siempre creíamos que era el hígado y hoy sabemos que son las bacterias del intestino las que hacen eso, y los experimentos que han hecho son simplísimos, porque agarran a la gente que tiene vitamina D normal, le dan un antibiótico de amplio espectro, y después del antibiótico de amplio espectro, ¡pum!, se le caen los niveles de vitamina D. O sea, es clarísima la causalidad de que alteras la microbiota e inmediatamente alteras tu metabolismo de vitamina D. Entonces, ¿qué es que la vitamina D está involucrada en el COVID? Claro, vuelvo a decir, doctores, el problema muy probablemente, y esa es mi visión, está en la microbiota. Microbiota alterada. Este grupo francés que está diciendo que el virus ataca directamente a la microbiota, me parece muy interesante porque ya ustedes vieron todas las interconexiones. Entonces, tomar vitamina D con la microbiota alterada es indispensable porque ustedes van a recuperar el nivel de vitamina D que necesitan, porque no tiene una microbiota que haga ese proceso metabólico. Excelente. Entonces, preguntan 2 más antes de dejarte ir y te agradecemos infinitamente a ti y tu familia. Impregnar de probióticos y antioxidantes de manera simultánea
o hay interacción? ¿Y cuánto tiempo, y si a largo plazo, o has visto efectos secundarios tanto en probióticos como en antioxidantes? Nos va a tocar una tercera charla entonces, Emanuel, para mostrarles. Yo tengo la cámara Vectra, que muchos de ustedes tienen. La cámara Vectra tiene un sistema infrarrojo para leer inflamación. Estoy hablando con los ingenieros de Canfield, que son los fabricantes de la cámara, porque nosotros, cuando empecé con la cámara Vectra, yo creía que la cámara me medía la inflamación de la cara, pero terminamos entendiendo con ellos que la cara es el instrumento para medir inflamación global. Y entonces hoy, y tengo pues esa sí la serie de casos que tengo es brutal, con cámara Vectra, en condiciones totalmente estandarizadas, la toma de la foto, porque son totalmente estandarizadas, el antes y el después. Entonces, damos, y eso lo tengo que mostrar, porque si ustedes, pues sin mostrarlo no lo van a ver, pero simplemente damos solo antioxidantes y baja la inflamación. Damos solo probióticos y baja la inflamación. Damos los dos juntos. Es brutal la caída de la inflamación, pero brutal. O sea, lo que con antioxidantes logramos en 6 meses y con probióticos logramos en 6 meses, con los dos combinados, la inflamación baja en un mes, el mismo impacto. En un mes que es visible desde el día 10, cuando el paciente le damos la dosis de impregnación y le tomamos la foto en el día 10 de ambos, el control inflamatorio es brutal. Tan brutal que en este momento estamos montando aquí en la Universidad de Caldas un laboratorio de medición de interleuquinas para medir interleuquina 6, interleuquina 8, interleuquina 10, o sea, para medir interleuquinas proinflamatorias y medir interleuquinas antiinflamatorias. Y todo ese montaje de ese laboratorio lo estamos haciendo a partir de nuestras experiencias con estas combinaciones, porque queremos ver ya cuantificado en biología molecular dónde estaría el impacto, que en la herramienta óptica de la cámara Vectra es altamente eficaz y evidente, pero aspiramos a que cuando salgamos del confinamiento podamos dedicarnos a montar este laboratorio para tener ya resultados, para mostrarle al mundo cómo esta combinación baja realmente la inflamación. Estupendo, eso va a ser un gran tema. El doctor Pino de saluda y dice, pues claro que la buena comida y un poquito de salud y antioxidantes y probióticos no deberían de ser nada más para tempestades, sino también tiempos normales, y tú lo estás precisando. Y para abrir un poco el debate para el próximo tema, vemos ahí abajo en tus láminas que firmas hablando de inflammaging. Creo que ese concepto, para resumir y cerrar el día de hoy, John, me gustaría que lo aclares y lo expliques. Parece claro, pero es obviamente abrir el debate para una tercera charla, y seguramente sin duda México, y ojalá sea presencial, le gustaría recibirla. ¿Qué nos puedes cerrar hablando ahorita del tema fuera del COVID sobre inflammaging, que es la contracción de inflamación y aging, proceso de envejecimiento? Esta es una propuesta, un neologismo propuesto por un grupo italiano en el año 2006. Y ellos propusieron el término inflammaging porque lograron en una publicación fabulosa, que es la primera donde se habló el término, ahora incluso pues yo la tengo, yo te la voy a pasar a ti para que se lo hagas llegar a todos los que te lo pidan. Gracias. No pusieron el contexto de que envejecerse es inflamarse. Y como envejecerse es inflamarse, a más inflamado estés, más envejecido estás. Y a contrario sensu, a menos inflamado estés, menos envejecido estás. No ha existido hasta el día de hoy nada más revelador del impacto del inflammaging que la enfermedad COVID-19. Porque la enfermedad COVID-19 agarró a las personas afectadas de inflammaging y las mató. Y las que no están afectadas de inflammaging no les pasó nada. Entonces aquí el tema es cómo este inflammaging, porque cuando conectamos envejecimiento e inflamación, como somos dermatólogos y vemos en la piel, siempre estamos pensando en todo el deterioro de la función dermoepidérmica,
deterioro pigmentario, entonces que aparecen los léntigos, que aparecen las arrugas, que el daño solar, etcétera, 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 etcétera. Pero resulta que es que hablar de inflamación y envejecimiento es hablar de enfermedad. Y esto tiene un componente que se le conecta perfectamente y es el componente neoplásico. Porque hoy sabemos también que el cáncer de piel, el cáncer de todas partes, está perfectamente conectado con una inflamación crónica de bajo grado que activa estos genes que están involucrados en el tema de cáncer. Entonces, inflamación y envejecimiento, cosa que es perfectamente controlada por esta fórmula que tienes tú ahí del Glycodin Anti-Aging, es algo que no solamente nos controla las arrugas y nos controla la piel que se nos deteriora y que se nos pone fea, sino que nos controla riesgos implícitos como el del cáncer. Simplemente para mencionarlo otra vez, algo que ya sabemos, la principal causa de cáncer es la edad. Esa es la principal causa de cáncer. Y la principal causa de deterioro con la edad es la inflamación. Entonces, doctores, volvemos al mismo circuito de 360 grados que hemos estado describiendo en la conferencia de hoy. Estupendo y finalmente muy apabullador. La doctora Guzmán justamente dice, y en privado te contactará para ver cuál es la dosis de eso que recomiendas, Daniela, en pacientes de recuperación post-cáncer, porque justamente hay una gran inmunosupresión, al igual que el doctor Fierro lo está haciendo en pacientes post-herpes. Es un mundo que se abre y la verdad no quiero seguir más que con el apetito que tienes de ir a ver tus hijos y a disfrutar una buena cena equilibrada, ligera de noche en tu finca, saludándote, John, la verdad, hasta Manizales. Escúchame, te voy a contar mi cena, Manuel. Es un plato de papaya, punto. Esta es mi cena. Bueno, tengo aquí en mi finca una cosecha de papayas que me ayuda, pero esa es mi cena y ese es otro tema que sirve para la próxima, llama la cronobiología, o sea, el impacto del ritmo circadiano en todas estas funciones que tuvimos hoy. Y esto del ritmo circadiano, antioxidantes y microbiota, sí que podría ser un tema fabuloso para una continuación de esto que estamos hablando, ya no en el escenario del COVID-19, sino en el escenario de la salud. Yo creo que sí. Es el tipo de salutogénesis. Exactamente. Cómo la salud, cómo estar aliviados antes de, es lo que nos va a permitir sobrevivir en esta pandemia. Te agradezco muchísimo. Un saludo a Daniel Alcalá, Silvia Mora, a los que se conectaron al final, al doctor Barrera desde Reynosa, la dermatología de Tamaulipas, que han sido fieles y han visto con interés tu primera charla. Regresaran a ver en YouTube, en el canal de YouTube. Regresemos a que John Gaviria es disponible en sus redes. Auvernia Oficial en Facebook, en Instagram y en el canal de YouTube. Quédate en casa con Auvernia, el hashtag. ¿Qué nos espera en el resto de la semana? Ya hay varios de Colombia que estuvieron conectados aquí, doctora Bolaños y varios más. Tendremos el día de mañana una transmisión desde España con Toscani para seguir con un tema de mesoterapia, técnicas y protocolos con un doctor mexicano y sus casos. Mañana a las 10 de la mañana nos conectamos. Será un gusto tenernos a todos y a todos. Y seguiremos con el doctor Redka, que te sigue mandando abrazos. El buen Wolfgang John, el día jueves, con una gran cátedra sobre tratamiento estético de pacientes jóvenes. Tú que eres un gran inyector y también speaker. Pues será un gusto mandarte la liga con Redka y poder debatir. Y el viernes, aunque es 1 de mayo, pues traemos un laborista y un fiscalista para hablar de temas que duelen un poco más que la ciencia, pero es la realidad. ¿Qué tal del derecho laboral y fiscal para médicos en esos tiempos? ¿Qué derechos tengo? ¿Qué estrategias hay? Un curso de introducción a esos mercados. Nos pidieron pláticas de finanzas y también de asesoría y creemos útil de llevar a cabo con 2 grandes licenciados en Derecho Fiscal y Derecho Laboral, porque son temas importantes que hacer con mi gente, con mi plantilla, con mis asistentes, mis enfermeras y qué pasa con la parte de impuestos. Si declaro ahorita y no lo pago, ¿qué va a suceder? ¿No? Entonces hay muchas cosas que, además de la ciencia, que es totalmente estridentemente implacable contigo, pues hay temas del día a día que no hay que obviar, así que será el tema de esta semana de la agenda de Auvernia Online Virtual Education. No queremos dejar de decirte muchas gracias y ya hemos rebasado, gracias a ti, a todos los ponentes,
que pro bono están trabajando en esa plataforma, 1000 suscriptores en la plataforma de Auvernia Oficial. Eso para festejar juntos que la educación médica continua, la ciencia, la cultura y el bon vivir de intercambiar y debatir y discrepar y a veces equivocarnos y corregir, que es el trial and error, pues ha sido el camino de esas 5 semanas, John, y gracias por ser gran parte fundamental de ese éxito, te lo agradecemos mucho. Un saludo a todas y a todas, recordando que Glisadin está disponible obviamente con Auvernia y lo tendremos muy presente para nuestros doctores, así como Sodimel en su otra versión en México con nuestros amigos y primos de Farmapiel. Un saludo a François Vix desde Francia, Laboratorios Isocel, y sobre todo a todos los que se interesan en esos temas de inmunología, de vida, finalmente de apoptosis. Estamos tocando del dedo le yegua del alma y creo que contigo nos acercamos un paso más de la sabiduría. Es un placer y orgasmo, como diría el doctor Poletti en México, oírte. Así que un fuerte abrazo, mi John, y estamos en contacto. Gracias a todos ustedes. Con eso terminamos. Gracias al equipo técnico de Auvernia. Saludos a todas y a todos. Isabel y todos los demás. Doctora Dayana, gracias. Nelly, gracias y esperaremos la próxima charla sin duda. Y las otras preguntas sobre los temas que acá atan ahorita sus dudas, las haremos en privado al doctor y les mandamos pronto noticias de su recomendación de probióticos y combinación con antioxidantes en un manual práctico. Gracias a todas y a todos. Saludos, doctor Vasconcelos. Saludos a la cirugía plástica, dermatología y medicina antiedad mexicana y latinoamericana. Es un gusto estar con ustedes. Mañana, miércoles 29 de abril, nos enlazamos a las 10 de la mañana con Toscani, con Raquel Treviño desde Barcelona. Un gustazo a todas y todos. Gracias y los queremos. Hasta luego.